Es jueves, hoy es miércoles 13 de enero, agradeciendo como siempre su sintonía aquí en esta propuesta de la noche por Digital 15. Informarle que la Cámara de Representantes acaba de aprobar la presentación formal de una acusación de incitación a la insurrección al presidente Donald Trump, que deberá ser conocida por el Senado de los Estados Unidos. La votación fue 232 a 197 con 5 abstenciones. 10 representantes republicanos votaron a favor de esta iniciativa demócrata, así que habrá que esperar ahora qué decide el Senado de la República, porque del resultado que esta acusación formal tenga en el Senado de la República dependerá la permanencia en el poder del presidente Donald Trump mucho antes del 20 de enero, cuando está fijada la transición de mando en los Estados Unidos. Así que de esta manera iniciamos esta propuesta de la noche por Digital 15. Diógenes Pino, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a estar con ustedes llevándoles informaciones, comentarios, análisis de los principales hechos ocurridos en las últimas horas, tanto en el país como a nivel internacional. Manuel Reyes con su acostumbrado resumen deportivo, y este miércoles tendremos a Henry Ebrar analizando la actividad económica nacional e internacional. En breve vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Así que, don Diógenes, mis saludos. ¿Qué tal? Muy buenas, Manuel, y muy buenas a la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que nos acompañe aquí en Propuesta de la Noche. Y dándole justamente seguimiento a ese tema, que es el tema candente del día con el que tú introduces, ahora habría que esperar, Manuel, si el Senado, al final de cuentas, sesiona, porque el Senado no está sesionando en Estados Unidos desde hace ya unas cuantas semanas. Entonces, él está llamado a reiniciar sus labores el 20 de este mes, justo cuando el presidente Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. Pero de aquí al 20 no se espera que haya sesión en el Senado, y por lo tanto es difícil que pueda ocurrir el juicio político que ya inició o que ya instrumentó la Cámara de Representantes, lo que aquí en República Dominicana sería la Cámara de Diputados. Adelante, Manuel. Bueno, el dato habría que consultarlo, porque tengo entendido que a partir de esta decisión de la Cámara de Representantes, ya el Senado sí estaría en la obligación de conocer esta iniciativa en un tiempo prudente. Pero vamos a abordar el tema inmediatamente después de que nos ofrezcan las condiciones del tiempo directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología. Así que adelante. Esta tarde, la imagen del satélite meteorológico ha estado mostrando incrementos nubosos acompañados de chubascos aislados, producto del viento del este-sureste. Estos incrementos están siendo visualizados desde diferentes localidades del país, principalmente sectores del Gran Santo Domingo, así como poblados de las regiones noreste, sureste y suroeste, pronosticándose que estas precipitaciones estarán presentes hasta primeras horas de la noche, mientras que hacia las demás regiones del territorio dominicano la nubosidad estará dispersa y libre de precipitaciones significativas. Para mañana continuarán las condiciones estables o de buen tiempo, prevaleciendo un cielo con poca nubosidad sobre nuestra área de pronóstico, la cual seguirá con poca humedad. Sin embargo, producto de campo nuboso arrastrado por el viento del este-sureste, pronosticamos algunos chubascos aislados sobre puntos focalizados de las regiones noreste, sureste, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo, así como la cordillera central. En cuanto a la temperatura, continuarán agradables durante la madrugada y primeras horas del día, principalmente en zonas de montaña y valles del interior del país. En ese sentido, no se descartan algunos periodos de nieblas. Y hasta aquí las condiciones del tiempo sobre el país. Directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología y un servicio especial para la propuesta de la noche, reportó Heriberto Fabián. Bueno, muchísimas gracias por este reporte meteorológico.
Bueno, como le informaba inicialmente, la Cámara de Representantes en una sesión histórica determinó hoy iniciar un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. La única acusación que se le formula al jefe de Estado norteamericano es la de incitación a la insurrección. Y la iniciativa de este proceso fue aprobada con 232 votos a favor y 197 en contra. Hubo 5 abstenciones y hay que resaltar el hecho de que 10 representantes republicanos votaron a favor del inicio de este proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Ahora le corresponde al Senado de los Estados Unidos conocer de esta acusación y determinar si hay mérito suficiente para votar mayoritariamente a favor de que el presidente Donald Trump sea destituido del cargo de presidente de los Estados Unidos. Toda la situación que enfrenta hoy el presidente Trump se debe a lo ocurrido el 6 de enero pasado, cuando multitudes enardecidas asaltaron el edificio del Capitolio, que es considerado el corazón de la democracia de los Estados Unidos, y esto ocasionó que tanto legisladores republicanos como demócratas acusaran al presidente Donald Trump de ser el responsable de esta incitación que dejó un saldo de 5 personas muertas, entre ellas 2 agentes de la policía, una veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y otros 2 ciudadanos norteamericanos fallecieron durante este tumulto que tuvo lugar en la sede del Capitolio. Ahora, vuelvo y repito, corresponde al Senado conocer de este caso. Si el Senado de los Estados Unidos aprueba el inicio de este proceso aprueba la acusación que se le ha presentado al presidente Donald Trump y mayoritariamente decide acoger esa acusación, entonces el presidente Donald Trump sería destituido del cargo antes del 20 de enero, que es la fecha programada para que el presidente Joe Biden, electo por el Partido Demócrata, asuma formalmente la presidencia de los Estados Unidos. En lo que concierne al presidente Donald Trump, si se produce esta decisión del Senado, Donald Trump no tendría facultad para presentarse, facultad constitucional para presentarse para presentarse como candidato por el Partido Republicano en las elecciones del 2024. Tampoco tendría facultad para desempeñar ninguna función pública y su pensión como presidente de los Estados Unidos sencillamente sería derogada, es decir, no le correspondería. Esa es la situación que hay hasta ahora con relación al presidente Donald Trump, don Diógenes. Sí, tal y como te decía en la intervención anterior, Manuel, al parecer parece incierto que el Senado pueda reunirse antes del 20 del día 20, que es cuando el presidente Biden asume la presidencia de los Estados Unidos. Hasta ahora mismo, en el Senado el Partido Republicano tiene mayoría, tiene 51 representantes. En cambio, ya a partir del día 20 en adelante, cuando se juramenta el nuevo Senado, entonces ya ahí el dominio pasa al Partido Demócrata, dado que en las elecciones terminaron 50-50. Y en este caso, entonces, el voto para definir lo asume el vicepresidente de la República, que en este caso se trata de la vicepresidenta de Joe Biden, de Kamala Harris. Pero, Manuel, es muy improbable lo de que de aquí, antes del 20 del día 20, se pueda dar lo del juicio político, lo del impeachment, como le llaman los norteamericanos. Pero el proceso a partir de ahí continúa, aun cuando él ya no sea el presidente de los Estados Unidos. El Senado lo podría conocer y eso, al final de cuentas, lo podría, tal y como tú señalabas, invalidar para las elecciones de 2024. Esa es la verdad, ese es el barril de pólvora en el que ahora mismo se está moviendo
actual presidente Donald Trump. Adelante, Manuel. Hoy se conocía una información que señalaba y la daba a conocer la cadena de televisión en español CNN. Decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha discutido la posibilidad, decía la información, de otorgar indultos tanto para él y para sus hijos con una nueva urgencia desde el ataque al Capitolio, y esa información se la suministraron a CNN, fuente familiarizada con el tema. Esa fuente dice que con las conversaciones, dice que existe la creencia de que un indulto de la familia y los niños es más probable y más urgente, porque un indulto podría evitar el enjuiciamiento del presidente Donald Trump. Pero ya estamos hablando no por parte del Congreso de los Estados Unidos, sino por una Corte Federal de los Estados Unidos. Hay que recordar que en la mañana de hoy el vicepresidente Mike Pence rechazó invocar la enmienda 25 de la Constitución de los Estados Unidos para apartar del cargo al presidente Donald Trump. Él dijo textualmente: no creo que ese curso de acción sea en el mejor interés de nuestra nación o sea consistente con nuestra Constitución, dijo Pence en una carta que dirigió a la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Igualmente, hay que señalar que alrededor de unos 20,000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en Washington, capital de los Estados Unidos, para resguardar la seguridad en esa ciudad frente a los informes tanto del FBI, del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, FBI, como de legisladores norteamericanos, de que presuntos seguidores de Trump, que se consideran patriotas, tienen la intención de rodear el Capitolio antes del inicio formal de la ceremonia de transición de mando en los Estados Unidos a Joe Biden este 20 de enero. Y entonces, por eso se ha dispuesto esta regia seguridad en torno al edificio de la sede del Congreso de los Estados Unidos hasta ahora. Dios. Sí, me recuerda, Manuel, que los demócratas también están moviendo otro escenario, y es que no iniciar el proceso en contra de Trump como muchos lo quieren antes del día 20, sino para que no le estropee los primeros 100 días de gestión del presidente Biden, sino que el proceso se inicie después de los primeros 100 días de Biden, de manera tal que el Congreso se enfoque en la agenda del presidente de los primeros 100 días, de manera tal que el presidente pueda llevar a cabo su agenda sin el menor contratiempo, porque para muchos demócratas, porque si se inicia el proceso de juicio político en la etapa de los 100 días, de los primeros 100 días del presidente Biden, eso podría entorpecer el desarrollo y la efectividad de los primeros 100 días del presidente. Y por ello, muchos demócratas están planteando que el proceso se inicie después de los primeros 100 días, es decir, que todavía hay muchas aristas que hay que observar a ver al final de cuentas dónde termina esto del juicio político del presidente Trump, además de eso, de ese planteamiento al que tú hacías referencia, de lo del indulto. Adelante, Manuel. Mira, hay que aclarar, Diógenes, que los informes que está ofreciendo, no sé cuál será la fuente, porque el proceso ya se inició. Y en este caso, la Cámara de Representantes actúa como un fiscal, para que los amigos televidentes lo entiendan, actúa como el Ministerio Público que formula la acusación. Ya la Cámara de Representantes de los Estados Unidos acaba de aprobar formular ya una acusación formal contra el presidente Donald Trump ante el Senado de los Estados Unidos. Es decir, que ya el proceso de juicio político comenzó en firme. Ya con esta aprobación el proceso es oficial, ya ese proceso inició, ya no puede detenerse. Solamente falta que el Senado sea apoderado formalmente de esta acusación que hace la Cámara de Representantes al presidente Donald Trump
porque en este caso el Senado actúa como el juez. Es el juez que va a determinar si la acusación que le ha hecho esta tarde, que ha formalizado esta tarde la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, tiene el mérito suficiente para ser aprobada. Entonces, en el Senado lo que se va a discutir es si esa acusación de incitación a la insurrección contra el presidente Donald Trump tiene mérito. Si el presidente Donald Trump se considera que incitó a las masas aquel 6 de enero para que acudiera de manera violenta a irrumpir en la sede del Capitolio, causar destrozo, provocar una situación sin precedente en la democracia de los Estados Unidos, que trajo como consecuencia 5 muertos, entre ellos 2 agentes de la Policía Nacional. Entonces resulta de la policía del Capitolio. Entonces resulta que en Estados Unidos todo el mundo está condenando esta actitud del presidente Donald Trump, desde representantes del sector privado hasta representantes de los sectores públicos. Hay que destacar que 3 miembros del gabinete de Donald Trump han presentado renuncia a su cargo. Y lo otro es, Diógenes, que ayer el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos condenó esta irrupción a la sede del Capitolio, y lo hizo utilizando frases realmente muy fuertes. Es decir, condenó esta acción, y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se comprometieron en esa declaración conjunta a resguardar el orden y la paz en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. Y por eso es que autorizan la presencia de 20,000, alrededor de 20,000, se está hablando de 20,000 a 25,000 efectivos de la Guardia Nacional en Washington, la capital, para resguardar la sede del Capitolio, la Casa Blanca y otros lugares emblemáticos en términos democráticos para el gobierno, para los norteamericanos. Es decir, que ya este proceso inició. Lo que falta es ya que el Senado se reúna, y cuando el Senado se reúna, el primer punto deberá ser ya conocer esta acusación contra el presidente Donald Trump. Finalmente, no creo que tendría mucho sentido esperar 100 días para este proceso, porque no sé si la Constitución norteamericana establece algún plazo fatal para que el Congreso conozca y dé por concluido este proceso de impeachment contra el presidente Trump. Esa parte te confieso que no la conozco, pero el sentido común te dice que tampoco, después de que hoy la Cámara de Representantes aprueba iniciar este proceso y formula esta acusación, que el Senado entonces la retrase por 100 días. Es decir, no me parece lógico desde el punto de vista del sentido común. Nos vamos a ir, Diógenes, a unos compromisos comerciales. Cuando regresemos, si tú quieres agregar algo sobre el tema, estaré en libertad de hacerlo, pero hoy tendremos transmisión del partido de béisbol, de la serie final de béisbol profesional, y entonces vamos a adelantar un poco el tiempo. Así que retornamos en breve.